Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Bueno, el agradecimiento de hoy es para mis hijos. Ellos me alientan, me dan fuerza, incluso muchas veces me dan consejos acerca de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Tienen ideas claras, muy frescas y la verdad que son chicos buenísimos. Marcan una gran diferencia en mi vida. Así que muchas gracias. Este agradecimiento va para Belén y para Franco. Muy bien. Ahora, este capítulo va a tratar acerca de melodía. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la melodía. Bueno, como saben, la música posee ciertos elementos técnicos. Los elementos técnicos de la música son aquellos que le dan a la música el significado y el sentido que ésta tiene, ¿verdad? Melodía es uno de ellos, armonía es uno de ellos, ya hemos hablado en otros capítulos de la armonía, ritmo es otro de ellos, que también hablaremos en futuro, y textura. Podemos decir entonces que los elementos de la música le dan ese característico sonido, esa característica presencia a la música. Esto, como saben, también es presente en la música de cine, ¿verdad? Capítulos atrás hemos analizado un poquito el tema de la armonía cuando hablamos de acordes mediantes. Hoy vamos a hablar un poco de melodía. Cómo la melodía influye en nosotros como espectadores y en el caso de los compositores, cómo pensamos las melodías para las películas, cómo melodías tan hermosas han quedado en la historia, en la memoria de muchas personas a través de los años, por lo hermosa, por lo fresca, por lo maravillosa, mágica que sean estas melodías. Lo primero que vamos a decir es que una melodía es una sucesión de sonidos que poseen, o sea, es un discurso, vamos a decir, que posee un sentido, una lógica. No es cualquier cosa con cualquier cosa, no es una nota grave y de repente otra nota aguda y no, es puede haber, sí, puede haber, subo tres notas, mantengo, puedo bajar, puedo subir y luego estas tres notas que subí las bajo. Hay como, no es una regla general, pero vamos a decir, por lo general, la melodía que nuestro oído recuerda es aquella que le es familiar o que le es asequible, es decir, que no le es complicado recordarla. Por ejemplo, un ejemplo de melodía sencilla podría ser este. Como escucharon, se dieron cuenta que hay como cierta lógica entre los parámetros de esas notas. Vamos a comparar ahora con un ejemplo que no es. A ver qué les parece, si captan la diferencia. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia. Una es una melodía cantable, lo que se le llama cantable porque se puede cantar, de ahí viene el término cantable, porque imagínense un cantante teniendo que seguir el segundo ejemplo. Es muy difícil, no, es casi imposible. No creo que haya alguien que lo pueda hacer sin desafinar. Entonces, la idea es que nosotros podemos escuchar, que de hecho la melodía es lo que nos queda en el oído, ¿sí? Nosotros no percibimos muchas veces la armonía, a veces el ritmo está tan metido ahí que no nos damos cuenta que está,
o si bien lo pasamos desapercibido, pero la melodía es lo que nosotros cantamos. Por ejemplo, cantamos una canción de Gustavo Cerati y cantamos la melodía. Nadie va a cantar los acordes o se va a poner a golpear el ritmo. Bueno, esa es la idea. En la música de cine, gracias a Dios sucede lo mismo, y es que es justamente el efecto que se logra para determinados momentos de la película. Como ustedes saben, y ya venimos hablando hace tiempo, la música de cine posee diferentes características en diferentes momentos de la película, ¿sí? Esto tendrá todo que ver entre el diálogo del director, como siempre decimos, y el compositor, que son los que se ponen de acuerdo para llevar adelante este producto, ¿no? Ahora, pensemos en lo que se llama el main theme o tema principal de la película. Por lo general, tiene melodía, porque es lo que identifica a la película. Por ejemplo, uno recuerda la película Cinema Paradiso por su melodía. Uno recuerda la película Superman por el ta 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 tan ta tan ta 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 tan, y esa es la melodía, ese es el main theme de la película, el tema principal. Suele suceder que muchas veces el tema principal aparece enmascarado o camuflado dentro de la película como un leitmotiv, como ya también hemos visto, y quizá con algunos otros elementos que la hacen camuflarse un poquitito, pero está presente. Esto se ocurre en la película de El Señor de los Anillos, ocurre en Star Wars, ocurre en Jurassic Park, ocurre en varias películas donde el tema principal aparece como camuflado de acuerdo a cómo sea la emoción en ese momento. Dije la palabra emoción. Acuérdense que todo esto, o sea, la música, ¿por qué existe en el cine? Para que podamos vivir las emociones. Las imágenes nos brindan cierta emoción visual, pero lo visual no es tan potente como lo auditivo. Esto está comprobado. De todas maneras, el término melodía es un término que se acuñó hace muchos años atrás. Y se viene utilizando desde la música, digamos, de principios del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando las orquestas, la parte de cuerda y muchas veces vientos, llevaban adelante este aspecto, ¿no? Notas que suben, notas que bajan o que mantienen. Todo esto es cómo se genera, cómo se crea una melodía. Ahora, hablemos de qué elementos tiene que tener una melodía para que tenga coherencia, porque es una sucesión de sonidos, como dijimos, que posee un sentido, pero que posee cierta coherencia. Por eso vimos los dos ejemplos, ¿no? Podemos decir que para que una melodía posea coherencia, tiene que estar siempre rondando en un eje. Puede haber notas que caen o notas que suben, pero siempre hay como una línea que más o menos mantiene ese eje de tonalidad, es decir, que no se va a cualquier lado ni hace cualquier cosa, ¿no? Entonces podemos subir tres notas, ta ta tan, ta 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 ta, y volvemos a bajar. Pero entonces nos mantenemos ahí, hay como una línea, hay como una norma, vamos a decir, que mantiene la estructura de la melodía. Fíjense también como elemento muy importante que en la melodía está metido el ritmo. Lo que pasa es que no está metido de una manera consciente, sino totalmente inconsciente. Si yo a una melodía, por ejemplo la que hice recién, le quito la entonación, pero le dejo las figuras, los tiempos, sonaría así: ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. Es decir, ahí también hay metido un concepto rítmico. Y hay que entender esto también, que toda la música planea en base a un sentido rítmico, ¿sí? A las figuras musicales. Son conocidas como la negra, la blanca, la redonda, esos son los enteros. Luego tenemos los cuartos, o los medios, o los octavos, o los 16avos. Ahora, ¿cómo todo esto se combina y va dándole vida a la melodía? Es muy interesante. Primero, un compositor tiene que pensar en que las notas no son cualquier cosa por cualquier cosa. No solo por el eje errático este de arriba abajo, sino también por el hecho de darle un sentido, un significado. Y ahí es donde entra la creatividad del compositor, ¿no? Si estamos hablando de una película romántica, por lo general,
por lo general lo que se hace es mantener una seguidilla de notas que no generen en el espectador algo demasiado como tatán, algo así, no, porque la idea es romántico, es llevadero, es armonioso, todo lo que es referido al amor. Entonces, esa va a ser un poco la idea de esa melodía en ese caso. Luego tenemos una película de terror, por ejemplo. Bueno, en las películas de terror suceden cosas, ya voy a hablar más adelante acerca del género terror, pero suceden cosas muy extrañas, porque el género terror lo que justamente busca en el espectador es de estar constantemente asustando y sorprendiendo al espectador. Es decir, donde no sabes qué puerta se va a abrir y qué monstruo va a salir. Entonces, también eso está relacionado con la melodía. Entonces la melodía no puede ser predecible. La melodía tiene que ser totalmente impredecible. En ese caso, quizá tendría más sentido el segundo ejemplo que vimos, que es el de las melodías erráticas, ¿no? Perdón, de las notas erráticas, quiero decir. Y ahí donde se genera esa melodía. Luego tenemos películas, por ejemplo, de estilo aventura, que las películas de aventura generan cosas muy lindas porque da la sensación de un vuelo, de una cosa fantástica muchas veces. Y en ese caso sí es utilizable la combinación de ambas, sin exagerar estos saltos. Pero puede haber una película de aventura donde subo 3 notas, y ahí ya subí un poquito, pero después volví a bajar. Ahí me puedo dar como más cierta licencia, porque la aventura es soñar, es volar, flow, como le llaman ahora, por eso lo iba a decir. Es como permitirnos un poco más la imaginación, ¿no? Luego tenemos películas, bueno, de todo tipo. Tenemos películas biográficas, por ejemplo, La lista de Schindler. Es muy interesante porque La lista de Schindler, que la compuso la música John Williams, él no se creía capacitado para esa película. Él, cuando lo vienen a contratar, John Williams mismo, John Williams dice, necesitas otro compositor, esta película es muy fuerte, yo no creo que pueda hacerlo. Fíjense la humildad, ¿no? Pero más allá de eso, él logró en ese violín perpetuar algo terrible de la vida de los judíos que estaban siendo masacrados, maltratados, destruidos por completo. Y el violín es un instrumento que reúne varias cosas. Fue muy inteligente porque el violín reúne toda una cultura judía. El violín es un instrumento de cuerda frotada que suena muy hiriente en determinados registros del instrumento. Y cuando se va agudo parece un llanto. El instrumento violín, cuando se van las notas agudas, parece como un llanto, como un quiebre emocional. Es algo terrible, un violín agudo. Y él utiliza muy bien estos dos recursos, tanto el grave medio y luego el agudo, que es cuando explota. Y si uno escucha la melodía, no tenemos los derechos de autor, por eso no lo podemos pasar, pero si uno escucha la melodía, tiene 3 notas que son más o menos medias, luego notas que son más agudas, luego baja, pero siempre mantiene, digamos, este núcleo, este centro, esta norma, que es el eje de la tonalidad. Entonces no hay que perder de vista que una melodía está construida en base a una tonalidad. Y esa tonalidad es la que nos mantiene a tierra, que no estemos en cualquier lado, ¿sí? Si bien podemos volar, podemos hacer varias cosas mágicas, no nos vamos de la tonalidad, ¿sí? Luego tenemos las películas de magia, de eso sí hablé en un capítulo, por ejemplo Harry Potter, bueno, toda esta cuestión así mágica. Ya ahí la música, la melodía empieza a intervenir por semitonos, que son los sonidos que están más pegaditos en la música. Porque eso le da una sensación mágica. Es como una seguidilla de soniditos. Más bien pueden ser cortitos o acentuados, que dan la sensación de algo mágico, ¿no? Como que la magia parece como que no se pudiera encapsular en algo y es todo como sueltito. Bueno, eso es como si fuesen polvo en el aire. Una idea así da la magia, ¿no?
que está muy relacionado muchas veces cuando uno mira a Walt Disney en la película Cenicienta, en los dibujitos, en los dibujitos de los 60, cuando el hada madrina toca a Cenicienta, sale todo un polvo rosa, así como si fuese magia. Bueno, más o menos esa es la idea de lo que las notas intentan representar en ese sentido, ¿verdad? Otro detalle importante es que la melodía en las películas no solo cambia, se camufla de acuerdo a las emociones, sino que también se adapta a diferentes estilos. Sobre todo en los remakes de las películas, cuando quieren mantener el concepto de la música original, las películas lo que hacen es, le dicen al compositor, mira, yo quiero mantener esto, pero modernizado. Entonces, bueno, ahí el compositor lo que tiene que hacer es pensar cómo llevar a sonido de hoy lo que sonó en aquel momento, lo cual sería muy difícil. Por ejemplo, si te dicen, mira, quiero la melodía de la película Lo que el viento se llevó, famosísima, claro, ¿cómo haces para traerlo hoy en día al sonido actual? Eso es algo que yo me pregunto también en lo personal. ¿Cuál es el sonido de hoy? Sonido 2022. ¿Cuál es el sonido de hoy? Porque uno puede ir a los 50 y encuentra los dorados 50 con las bandas de jazz. Después verás los 60, ¿no? Los 60s que se le llamaron. Y era toda esa música de más tipo bluegrass o un poco de foxtrot. Está bien, después surgió el rock, pero más en los 70, ¿no? En los 70 ese sonido medio tipo Pink Floyd. En los 80 ya empezó lo electrónico, empezaron los 80s, los 80s. En los 90 empezaron las bandas establecidas como bandas de rock. Y luego estamos acá y estamos como un poco en una mezcla de todo eso, pero a la vez no tenemos mucho de nada. Es como complicado. Yo no sé cómo definir el sonido milenial de siglo XX, la verdad. 2021 ya, ¿no? Pero pensemos en esto, en los elementos que nos han dejado los antecesores, los ancestros antepasados, para nosotros poder tomar eso y de alguna manera traerlo a la actualidad. Bueno, esa es un poco la idea. De alguna manera esto siempre se trabaja en base a arduo trabajo, estudio, capacitación. No se puede tomar esto a la ligera, no se puede hablar de esto sin fundamento. Entonces, todo lo que sea referido a la música, como yo siempre digo, la música con mayúscula, hay que tomarlo en serio, con todo el compromiso, con toda la seriedad, pero con todo el placer y también con toda la alegría que genera hacer este gran arte que a todos nos llena el alma. Bueno, ese será otro tema del cual hablaré más adelante, que creo que hoy en día la música en algunos ámbitos, no en todos, pero en algunos ámbitos no está llenando el alma y a mí eso me preocupa como músico y compositor. Bueno, gente, muchas gracias. Nos veremos entonces en el próximo capítulo.